Bueno, si no saben qué es eso, lo que estaba haciendo es una técnica de regulación que ayuda a la autorregulación y pone en práctica la inteligencia emocional. Capaz no hayan escuchado hablar de la inteligencia emocional, o capaz sí, pero y sean como mi amigo Agustín, que hace unos meses no sabía que era la inteligencia emocional. Él escuchó por primera vez de la inteligencia emocional hace unos meses en un taller de adolescentes parientes de alguna persona con alguna adicción. Él allí pudo aprender a autorregularse en ciertos momentos, en ciertas situaciones, y pudo aprender a tomar decisiones pensando en él mismo y en lo que a él le pasa, priorizándose, pensando en lo que siente, en lo que le pasa, gracias a poner en práctica la inteligencia emocional. Pero bien, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es poder y tener la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras emociones. Así como también de reconocer, entender y afectar las emociones del resto. Porque así como le tenemos que dar importancia a lo que sentimos, también le tenemos que dar importancia a lo que le pasa al resto. Tenemos que entender que afectamos en las emociones del resto, que las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos afectamos al resto, pero más nos afectamos a nosotros mismos. Muchas veces se le quita importancia a lo que sentimos, a lo que nos pasa, a nuestras emociones, capaz porque pensamos que no importa tanto y lo dejamos en segundo plano. Si minimizamos la importancia de nuestra salud mental, de nuestras emociones, quizás sea porque vivimos en una sociedad en la que constantemente se minimiza lo que nos pasa, se minimiza los sentimientos, más de los adolescentes se cree que no nos duelen las cosas, ¿no? Nunca escucharon, no sé, que les digan frases como ya va a pasar, estás exagerando, dramatizas todo, hay temas más graves. Y capaz sí hay temas más graves. Pero lo que nos pasa también es importante. Lo que sentimos es importante y también es válido. En la adolescencia nos pasan muchas cosas, atravesamos por muchos cambios. Y es normal y creo que no es nada raro que nos duelen las cosas por ser adolescentes. Pero bueno, nada. Cuando minimizamos lo que nos pasa, nuestros sentimientos, y le restamos importancia, afectamos a muchos aspectos de nuestra vida, no solo a la salud mental, afectamos a nuestras relaciones interpersonales, a los vínculos con nuestros amigos, con la familia, pero también afectamos al rendimiento académico. ¿Qué quiero decir con esto? No me refiero solamente a las notas, me refiero al poder prestar atención en clase, al poder, no sé, interesarnos en una materia, al estar centrados, ¿no?, en eso. Y también afectamos a la toma de nuestras decisiones, capaz que no nos enfocamos en lo que nos tendríamos que enfocar al tomar decisiones. Pero bueno, cuando se afecta de forma negativa a la salud mental, la inteligencia emocional, ponerla en práctica, es algo que nos podría ayudar a revertir eso. Yo antes no le daba importancia a mi salud mental ni a lo que me pasaba, y pasé por mucho para darme cuenta que como no hacerlo afecta un montón a la salud mental. Nada, para que se entienda un poco de esto, voy a contarles un poco de lo que pasé en los últimos 2 años y explicarles un poco de mi experiencia personal. Desde que soy muy chica me cuesta un montón canalizar, expresar lo que me pasa, desahogarme, contar lo que siento. Cuando empecé la secundaria estaba atravesando por muchos cambios, como cualquier adolescente, más que todo mentales, ¿no?, de cambiar la forma de pensar. Empezamos a formar una personalidad más propia. Y se empezaron a juntar un montón de cosas en la cabeza, un montón de cosas que me había guardado por un montón de tiempo. Y empecé a tener semanas en las que solamente dormía. Dormía, me encerraba, me alejaba de todos, me agobiaban un montón de cosas, me estresaba, contestaba mal. Empecé a alejarme de mis amigos y perdí amistades por eso, porque me alejaba. Con mi familia también, no tenía ganas de estar con mis amigos ni con mi familia. Cuando estaba en este momento sentía que no iba a poder salir de esto. Me bajoneaba sola, lloraba mucho, me estresaba, me afectó académicamente. Capaz no en las notas, pero me costaba mucho prestar atención, tenía todo el tiempo mucho sueño, estaba muy cansada.
Y no me refiero al cansancio físico, ¿no? Me refiero al cansancio mental, cuando pensás demasiado. Capaz a veces cuando tenemos esas semanas en las que nos bajoneamos, en las que no sabemos qué nos pasa, en las que no sabemos si estamos tristes, si estamos enojados, no sabemos con quién estamos enojados, capaz que es eso, el guardarse muchas emociones, el explotar. Nada, pero me guardo un montón de cosas y me habían dolido un montón de cosas. Tenemos que aprender eso, ¿no? Que si nos duele, nos duele y está bien. Capaz el afectar de forma negativa a mi salud mental fueron los motivos por los que desarrollé un desorden alimenticio, tuve ataques de ansiedad y capaz uno dice, bueno, sí, son muy chicas, no para tener ataques de ansiedad, pero nada, llegué hasta la autolesionarme, lo que claramente no es una opción en ningún caso. Tuve que ir a terapia porque así lo quisieron mis papás para poder mejorar y mejoré en muchos aspectos. Ir al psicólogo no es solamente para locos como a veces nos dicen y escuchamos, y nos hace bien, nos abre la cabeza en un montón de aspectos. Agradezco haber ido a terapia. Pero bueno, ¿qué quiero dar a entender con todo esto? Que es importante entender, reconocer lo que nos pasa, desahogar, canalizar de alguna forma nuestros sentimientos. Es muy importante saber desahogar lo que nos pasa de formas sanas y no de forma que nos lastimen. Si ponemos en práctica la inteligencia emocional, podemos pensar en lo que nos pasa, en qué nos pasa por la cabeza en ese momento, en ciertas situaciones, en qué sentimiento nos surge a partir de esa situación, y qué comportamientos tenemos en base a eso. Es importante porque así nos volvemos más conscientes de la conexión que hay entre nuestros pensamientos, entre nuestras emociones, entre las cosas que hacemos, es decir, entre nuestros comportamientos. Un ejemplo de cómo poner en práctica esto sería, por ejemplo, capaz estudiaron para un examen y les fue muy mal, desaprobaron, sacaron 1, sacaron 5 y estudiaron un montón, o capaz no estudiaron, pero empiezan a pensar que lo mejor es, no sé, no estudiar más para esa materia, la dejas para lo último, se la llama de siempre, se la llevan y ya está. Que no vale la pena estudiar para esa materia si al final terminan desaprobando, ¿no? Empiezan a pensar que todo el esfuerzo de uno no vale la pena. Y capaz los sentimientos que puedo llegar a sentir son, no sé, enojo, tristeza, frustración. Pero capaz lo que tendríamos que hacer en ese momento es reconocer un poco lo que nos está pasando con esa situación. ¿Qué sentimos? ¿Qué emociones surgen en base a eso? Y desde ahí partir y hacernos preguntas, analizar. ¿No sería mejor, no sé, consultar con algún profe, pedir un poco de ayuda? Hacer preguntas y mejorar con lo que nos cuesta, aprender de sus errores y no empezar a pensar cosas negativas que nos perjudican. Bueno, es importante que para practicar esto y aprender a identificar lo que nos pasa no hay respuestas incorrectas o correctas. No hay respuestas malas ni buenas, no hay sentimientos malos o buenos, simplemente sentimos. Somos seres emocionales. Si algo nos duele, si algo nos enoja y está bien, está perfecto. Nada, que al poner en práctica esto solamente tomen en cuenta lo que les pasa y también tener en cuenta cómo va a afectar al resto. Pero priorícense, ámense, tengan autoestima, vean las formas y encuentren salidas sanas, pidan ayuda, encuentren salidas sanas en lo que los lastima, encuentren salidas que les hagan bien, no salidas que les hagan mal y los lastimen, porque no está bueno. Nada, quiero que sepan que es re importante aprender a validar sus sentimientos, cualquier sentimiento que les surja, son varios y son importantes. Lo que les pasa a todos es importante. Y todos son importantes. Siempre van a encontrar a alguien con quien hablar, con quien poder desahogarse, canalizar sus emociones. Capaz a veces sentimos que no podemos expresar lo que nos pasa, no sabemos comunicarnos, pero no es la única forma de hablar. Podemos escribir, podemos hacer un deporte, podemos escuchar canciones, podemos hacer un montón de cosas que nos gustan y desahogarnos.